todas las células que intervienen en el sistema inmune. Como la clase es un poco larga, por eso que quiero empezar de una vez. Recuerden que la respuesta inmunitaria no solo está relacionada a los agentes infecciosos, quizás sea la respuesta más común que nos da una inmunidad protectora, sino también tiene que ver a temas de alergia, rechazo de trasplantes, autoinmunidad, inmunidad antitumoral. Pero en todos estos efectos de respuesta, interviene un grupo de células que ustedes ya la conocen, pero que vamos a dar un repaso general para recordar en muchas de ellas. Las células que participan en la inmunidad llamada innata o natural, que digamos son más inespecíficas, son las células fagocíticas, que están conformadas por los polimorfos nucleares, los macrófagos y las células natural killer. Los que participan en la inmunidad adquirida son los linfocitos, las células presentadoras de antígeno, que tienen un papel muy importante, y las células efectoras. Vamos a hacer un repaso. Recuerden ustedes que todas estas células nacen o derivan de una célula madre pluripotencial. De esa célula madre pluripotencial se va a discriminar en dos líneas principales, la línea mieloide, de las cuales van a surgir los granulocitos, son los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, y por otra rama, las células presentadoras de antígeno, como la célula dendrítica, los macrófagos y los monocitos. Ese es por la... Y por la línea linfoide tenemos los linfocitos que según donde se diferencien van a ser linfocitos B y van por la célula plasmática y producción de anticuerpos, y los linfocitos T, CD4, CD8, o los natural killer. Entonces, esto es lo que vamos a repasar. Cada una de estas células vamos a repasar el día de hoy. Recuerden bien que cuando nosotros hacemos un hemograma, vemos las células circulantes, los granulocitos como el neutrófilo, el eosinófilo, el basófilo, los monocitos, los linfocitos, pero también ellos tienen su correlato a nivel tisular. El eosinófilo tiene un eosinófilo tisular, el basófilo en el mastocito, el monocito en el macrófago, y así, el linfocito B en el tejido, la célula plasmática que produce anticuerpos. Empecemos con los neutrófilos. Los neutrófilos, como ustedes ya conocen, de vida corta, y constituyen la población más abundante de leucocitos circulantes, aproximadamente el 60%. De todos los leucocitos circulantes en sangre son neutrófilos. Son los patrulleros, es la policía. No tiene dirección cierta, pero son atraídos a sustancias extrañas por factores quimiotácticos. Los neutrófilos, como dijimos, se derivan de la médula ósea y son llamados también los segmentados, ¿no? Los segmentados. Recuerden siempre que los neutrófilos juveniles, o llamados abastonados, hay que tenerlos en cuenta cuando tenemos un problema infeccioso. Cuando tenemos un proceso infeccioso bacteriano, por ejemplo, lo que se van a elevar por mayor producción en la médula ósea, se van a elevar los neutrófilos jóvenes, que son los llamados abastonados. Eso tenerlo en cuenta. Bien. El equipamiento enzimático de los neutrófilos les permite, pues, la lisis intracelular del microorganismo fagocitado. Eso vamos a ver en práctica en el capítulo de fagocitosis. Dentro del neutrófilo está, digamos, abastecido de una serie de sustancias como mieloperoxidasas,
peróxido de hidrógeno, derivados clorados, derivados del óxido nítrico, y su rol es fundamental en la defensa contra las bacterias. Eso explica la gravedad de las infecciones en pacientes neutropénicos. Los eosinófilos, que es el otro grupo de granulocitos, circulan en sangre, es cierto, en una proporción mucho menor, hasta un 4%, un 3%, pero su localización es esencialmente tisular, en mucosas fundamentalmente digestiva, respiratoria, urinaria. También responden a factores quimiotácticos y se relacionan a cuadros de reacción alérgica. Y también en sus gránulos tienen enzimas hidrolasas que son sobre todo tóxicas para bacterias y para parásitos. Por eso que cuando nosotros tenemos un cuadro de parasitosis, están incrementados los eosinófilos. O tenemos un cuadro de alergia, están incrementados los eosinófilos. Entonces están revestidos por inmunoglobulina E, fundamentalmente también la A, y liberan sus gránulos sobre ellos. Entonces acá reafirmamos que están destinados a la lucha antiparasitaria. Y conjuntamente con los basófilos son las células efectoras de las reacciones de hipersensibilidad inmediata y la enfermedad alérgica. Los basófilos y mastocitos, basófilos en sangre, mastocitos en tejido, se distribuyen por todo el organismo, también contienen gránulos y también son células efectoras, que vamos a verlo cuando hablemos de reacciones alérgicas. Es un hemograma, chicos, un hemograma normal, ¿no? El conteo global va de 5.000 a 10.000 leucocitos, 6.000 o 10.000, dependiendo del laboratorio, 6.000 a 9.000, 6 a 9 por 10 a las 9 células. Los neutrófilos constituyen el 55 al 65% de estas células circulantes. Los eosinófilos de 1 a 3, los basófilos 0 a 1, linfocitos 25 a 40 y monocitos 3 a 8. Este es un hemograma, digamos, normal con valores relativos de los glóbulos blancos que... Entonces, este valor normal nos va a servir cuando nosotros ya vayamos a clínicas y veamos hemogramas, por ejemplo, este hemograma de acá. En este hemograma de acá, ¿ustedes qué aprecian? Esta clase para hacerla presencial, pero bueno, ya que estamos en virtual. ¿Qué aprecian? ¿Quién me dice acá qué aprecian aquí, en este hemograma? Los leucocitos están en 6.000, protones 0, neutrófilos 10, eosinófilos 1, basófilos 0, linfocitos 88, monocitos 1. A ver, ¿quién se anima? ¿Qué ven en ese hemograma? ¿Aumento de linfocitos, doctor? Aumento de linfocitos es una opinión, pero esto es relativo. ¿Cómo están los leucocitos? ¿Están altos o están normales? En este hemograma, neutrófilos. Recuerden el valor normal. El valor normal de los neutrófilos es de 55 a 65%. Y aquí apenas hay 10% de neutrófilos. Claro, relativamente se incrementa el porcentaje de linfocitos, pero no en la cantidad. El valor de leucocitos es normal. Lo que está abajo son los neutrófilos. Entonces es un hemograma de un paciente con neutropenia. Este hemograma con un paciente con neutropenia no va a tener problemas con infecciones bacterianas. No tiene neutrófilos. Veamos un segundo hemograma.
Ahí ven un segundo hemograma. ¿Qué ven ahí? Un voluntario. Leucocitos elevados con alta neutrofilia. Leucocitos elevados con neutrofilia. Y además va a haber desviación izquierda. Entonces, este es un hemograma de un paciente séptico o con séptico o con una infección bacteriana aguda, ¿ya? Aguda. Entonces tengo neutrofilia y desviación izquierda, o sea, neutrófilos jóvenes. Y en ese hemograma Está normal, creo, doctor. normal, los leucocitos, ya, neutrófilos normal. ¿Qué más? En este hemograma lo que está elevado son los eosinófilos. Los eosinófilos son de 0 a 4 o de 1 a 4. Este tiene 9. 9. O sea que en este paciente con eosinofilia, debo decir, este puede ser un paciente alérgico o debe ser un paciente con un cuadro parasitario. Y veamos este último hemograma. ¿Qué ven aquí? Linfocitos elevados y neutrófilos bajos. Muy bien. Primero que ves los leucocitos, hay una leucocitosis marcada, 38.000. ¿Y a predominio de qué? De linfocitos. Entonces, este es un cuadro, es una reacción leucemoide que me obliga a descartar un cuadro de leucemia o algunas infecciones virales, o algunas bacterianas, por ejemplo, la Bordetella pertussis, o sea, la tos convulsiva, me hacen estas reacciones leucemoides. ¿Ya? Pero con este hemograma yo me tengo que asustar. Leucocitosis y linfocitosis, reacción leucemoide, ¿no? Entonces, esto, para que más o menos darle una aplicación a las células que estamos estudiando. Ahora vamos a hacer brevemente, o con tranquilidad, mejor dicho, lo que es el sistema inmune específico, ¿ya? En el sistema inmune específico van a intervenir una célula que es muy importante, la célula presentadora de antígenos. Que presenta los antígenos, tanto los linfocitos T y también los linfocitos B. Cuando hablamos del sistema inmune específico, vamos a referirnos a la célula presentadora de antígenos, a los linfocitos B y a los linfocitos T. ¿Cuáles son? Estas son las células específicas. Vamos a pasar acá. Las células presentadoras de antígeno son especializadas en captar antígenos y presentarlos a los linfocitos B. La activación de los linfocitos por los antígenos desencadena una serie de mecanismos con la finalidad de eliminar estos antígenos. Y para ello cuenta con acción de células efectoras. ¿Cuáles son estas células presentadoras de antígenos? Son las células dendríticas, los macrófagos, estas son las principales, y los linfocitos B también pueden actuar como célula efectora y como célula que presenta antígenos. Vamos a referirnos primero a los macrófagos, ¿ya? Los fagocitos mononucleares, los monocitos y los macrófagos, cuya función también es fagocitosis, presentación de antígenos, también tiene una función efectora como función citotóxica. Circulan en sangre y se activan en los tejidos. Los monocitos no son células totalmente diferenciadas. Migran rápidamente de la sangre hacia los diferentes tejidos, en donde maduran y se convierten en macrófagos. Y según el tejido, eso ustedes ya lo han hecho por histología,
tienen un nombre, ¿no? En el hígado, el macrófago es la célula de Kupffer, en el cerebro la microglia, en el pulmón el macrófago alveolar, en el hueso el osteoclasto, en la piel la célula de Langerhans, en el riñón la célula mesangial, etcétera, 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 etcétera. Entonces, también tienen sus enzimas lisosómicas para la fagocitosis, pero la función a la que quería referirme es que también son células presentadoras de antígenos, sobre todo asociados al complejo de histocompatibilidad de clase 1 y clase 2 para la activación de los linfocitos T. La otra célula presentadora de antígenos son las células dendríticas. Las células dendríticas, que se localizan en la mayor parte de órganos, también derivan de la línea monocítica. Existen dos tipos de células foliculares que están presentes en los centros germinales de los ganglios linfáticos, el vaso y linfáticos de mucosas. Son capaces de captar antígenos por medio de complejos antígeno-anticuerpo, productos del complemento, y presentarlos a los linfocitos B. Y las mielocíticas tienen un rol mayor en el inicio de la respuesta celular. Bien, ¿cómo funcionan estas células presentadoras de antígenos? Los macrófagos y las células dendríticas fundamentalmente tienen dos vías de presentación del antígeno. Una vía endógena, que está restringida al complejo de histocompatibilidad mayor tipo 1, y que tiene que ver con antígenos de origen intracelular, por ejemplo, virus. Una vía exógena restringida al complejo de histocompatibilidad mayor tipo 2 y que tiene relación con antígenos de origen extracelular. Entonces, tenemos una célula presentadora de antígeno, tenemos células efectoras, el linfocito TCD8, por ejemplo, el linfocito TCD4. Cuando la célula presentadora de antígeno tiene un contenido intracelular, utiliza el complejo de histocompatibilidad mayor tipo 1, o de clase 1, y va a presentar información al linfocito TCD8, que va a ir ya a actuar sobre esa célula infectada. Cuando el catálogo es extracelular, utiliza el complejo de histocompatibilidad mayor de clase 2 y se lo va a presentar al linfocito T CD4. Ojo con esto, ¿ya? Intracelular, clase 1, CD8. Extracelular, clase 2, CD4. ¿Ya? Generalmente toman esta pregunta en el examen. Se lo vamos a repetir a cada momento. Entonces, acá está la célula presentadora. Acá está su molécula HLA de tipo 2 o de clase 2. Y acá presenta una fracción del antígeno y se lo presenta aquí al receptor del linfocito T, el linfocito T. Si es clase 2, este va a ser un antígeno extracelular. Y este va a ser un linfocito T CD4. En este ejemplo, toda esta imagen que ven acá es la célula presentadora de antígeno, y al otro lado la célula que recibe la información, el linfocito T. El complejo de histocompatibilidad mayor clase 2 presenta su información y el linfocito T reconoce por su receptor. Intervienen, como ustedes ven, intervienen muchos otros receptores, pero me interesa esta parte de acá. Entonces, como emplea el complejo tipo 2, este es extracelular y este es un linfocito T CD4. El material es intracelular, por ejemplo, un virus. Entonces, la célula presentadora de antígeno lo presenta con el complejo de histocompatibilidad mayor clase 1, y en este caso, quien recibe la información es el linfocito T CD8. CD8.
cuando el antígeno es intracelular. Entonces, los linfocitos, para avanzar con otra célula, constituyen entre el 1% y 10% de las células que posee el cuerpo. En la superficie de las mucosas y en órganos linfoides, médula ósea, timo, ganglios, vasos, intestino, en las placas de Peyer, etc. Ya saben ustedes que los linfocitos van a madurar en médula ósea, linfocito B, y en el timo, linfocito T. Esto es lo mismo en la médula ósea, linfocito B, y en el tejido de la célula plasmática que van a producir anticuerpos. El linfocito T, a su vez, puede ser un CD4 o puede ser un CD8 citolítico. Y también una línea aparte menciona la célula natural killer, el CNK. Entonces, los linfocitos B, como ya les dije, maduran en la médula ósea. Y los T en el timo. A su vez, los T se van a diferenciar en linfocitos T citotóxicos, que son los CD8, que destruyen a las células infectadas, y el T helper o colaboradores, la H helper, que ayudan a los B y a los macrófagos a cumplir su función. Si bien es cierto, los linfocitos cumplen diferentes funciones, la población es decir, este es un linfocito TCD4, este es un linfocito TCD8. Para eso ya requiero un estudio más complejo, más completo, mejor dicho, por ejemplo, un citograma, ¿no? Aproximadamente un ser humano posee 1.000 millones de linfocitos y es suficiente, cada uno tiene su receptor de membrana y esto es suficiente para el número de antígenos existentes en la naturaleza, que oscila entre 10 y 100 millones. O sea, tenemos linfocitos para reconocer a todos los antígenos existentes en la naturaleza. Los linfocitos B, vamos a empezar ahora con los linfocitos B, son los responsables de la producción de anticuerpos que tiene que ver con la inmunidad humoral. Una inmunoglobulina de superficie, este es su receptor del linfocito B, permite el reconocimiento de los antígenos y constituye el receptor, así se llama receptor del linfocito B o de célula B. Después que se activan, pierden ese receptor, pierden esa inmunoglobulina de superficie y se diferencian en células plasmáticas que van a secretar los anticuerpos. El linfocito B pasa por sucesivos estadios de diferenciación. Y durante esos estadios aparecen diferentes moléculas en su membrana celular que constituyen marcadores específicos y permiten establecer el grado de madurez de la célula. Entonces, esta es su vía de maduración, ¿no? Lo que me interesa es que el linfocito B maduro, su receptor es una IgM. Vamos a pasar acá a este cuadro. Un linfocito B maduro, el receptor de membrana es una IgM de membrana, una inmunoglobulina M de membrana. Entonces, el marcador más significativo, vuelvo a repetir, es la presencia en la membrana de una molécula de inmunoglobulina de clase M que reconoce al antígeno. Por lo tanto, ese es el receptor del linfocito B. Cuando en el examen les pregunten, el receptor del linfocito B es una inmunoglobulina A, G, M, D o E, ustedes van a responder M. Es lo mismo que estamos repitiendo. El antígeno, una célula presentadora de antígeno. Esta molécula es clase 2,
lo va a presentar a un CD4 y también a través, se activa también la célula plasmática para producir los anticuerpos y los linfocitos de memoria. También el linfocito B puede actuar directamente a reconocer un antígeno polisacárido, lo reconoce e inmediatamente produce los anticuerpos. Los linfocitos T, ya ustedes conocen, son responsables de la inmunidad celular. Se van a diferenciar en el timo y reconocen a los antígenos presentados en el complejo de histocompatibilidad por la célula presentadora de antígeno. Y para ello poseen un receptor, que es el receptor del linfocito T. Ustedes pueden ver que tenemos los linfocitos T CD4 y los linfocitos T CD8. En la respectiva maduración de este linfocito T común, se pierde uno de los receptores y se convierten en CD4 y CD8. Bien. Esto es lo mismo, ¿ya? Linfocito TCD4, linfocito TCD8. Entonces, en los receptores del linfocito T, cuando pierde, o sea, tienen un antecesor común que tiene los dos receptores, CD4 y CD8. El T maduro, CD4, queda con el marcador CD4 y el CD8 lo pierde y queda con su marcador CD8. Estos linfocitos se dividen en poblaciones funcionalmente diferentes. Los linfocitos helper, asociados a la molécula HLA tipo 2, sintetizan citoquinas cuya función es estimular la proliferación y diferenciación de los linfocitos B, macrófagos y leucocitos. Y los citotóxicos, activados por el HLA1, destruyen microorganismos y células infectadas como células tumorales. Entonces, los CD4 o colaboradores TH se subdividen a su vez en dos poblaciones funcionalmente distintas. Ojo, funcionalmente distintas, no biológicamente. Las TH1 y las... También hay una TH17 que son reguladoras. Los TH1 sintetizan y liberan interleuquina 2 e interferón A y estimulan los macrófagos y linfocitos citotóxicos. Y los TH2, que producen las interleuquinas 4, 5 y 10, cumplen funciones regulatorias como la cooperación con los linfocitos B. Entonces, de la célula precursora CD4 vamos a tener TH1 y TH2. Igual acá, las TH1, que van a activar al linfocito T citotóxico, y las TH2 que van a activar a los linfocitos B, célula plasmática, producción de anticuerpos. Ojo con esto. TH1, citotóxico, TH2, linfocitos B. Lo mismo, ¿no? Si esta es célula presentadora de antígeno, complejo de histocompatibilidad mayor tipo 2, TH1, y van a activar al linfocito T citotóxico. Y el TH y las TH2 a los linfocitos B. Entonces los CD8 son los citotóxicos que destruyen células infectadas con microorganismos intracelulares, además de secretar interleuquina 10 e interferón gamma. Van a liberar una serie de enzimas con la finalidad de destruir a la célula infectada. Entonces el CD8 actúa directamente sobre la célula infectada. ¿Con qué? Con virus. Y la destruye. Y la destruye.
Entonces, para volver a repetir y recalcar, moléculas de clase 1 del complejo de histocompatibilidad mayor estimulan linfocitos T CD8. Y moléculas de clase 2 estimulan linfocitos T CD4. El receptor del linfocito T tiene una cadena alfa, una cadena beta, y similar a la composición de un anticuerpo. Similar. ¿Ya? El receptor del linfocito T es similar a un anticuerpo. Vamos a avanzar. Y voy a referirme a los que son los linfocitos T y B de memoria. Parte de los linfocitos T y B que son estimulados permiten después tener estos linfocitos de memoria en caso de una reexposición. Uno hace una reexposición al antígeno y entonces estos linfocitos de memoria son los que van a actuar. Por ejemplo, con esto del coronavirus, si ustedes, que ya no me salen mis anticuerpos IgG, IgM, pero tenemos linfocitos de memoria y cuando tengamos una reexposición, ahí van a volver a elevarse esos anticuerpos. Entonces, para resumirles en una lámina sencilla, nosotros tenemos los linfocitos T, CD4, TH1 y TH2. Los CD8, que son los citotóxicos, y los de memoria. Los TH1 van a los linfocitos T, CD8 y macrófagos, y los TH2 a los linfocitos B para producción de anticuerpos. En los linfocitos B también tenemos los linfocitos B de memoria. Y por último, los natural killer, que ya directamente poseen receptores para reconocer células anormales. Básicamente tienen función a células infectadas por virus y también a células tumorales. Igual son capaces de destruir a las células tumorales. Básicamente el linfocito natural killer reconoce la célula tumoral o la célula infectada por virus e inmediatamente libera su serie de enzimas y lo destruye. Bien, chicos, eso es más o menos lo que quería referirme en relación a las células de la respuesta inmunitaria. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, una pregunta. Pregunta. Siempre, bueno, estaba hablando acerca de los HLA. Yo siempre que he leído un artículo, veo que lo usan como sinónimo a complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Y cuál sería la diferencia? Sí, ustedes van a tener una clase de complejo mayor de histocompatibilidad. Sí, a eso se refiere. A eso se refiere. O sea, son sinónimos. Sí, tiene que ver con eso. Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, chicos, lo dejo ahí, dejamos ahí la clase. Lo voy a colgar más tarde en el grupo para que ustedes puedan descargarla, ¿correcto? Sí, doctor, muchas gracias. Gracias, chicos, gracias. Nos vemos.